Un saludo desde Finisterre, el cabo de Finisterre, lo que los romanos creían que era el lugar más occidental de la Europa de entonces, el Finisterre, el fin de la tierra. Aquí llegaban los peregrinos desde Santiago de Compostela alguna jornada más, prolongando así el camino de Santiago. Vamos a hacer una breve consideración de la palabra de Dios que nos regala este domingo. En la primera lectura aparece Elías, pero aparece de una manera curiosa. Elías, que en otras lecturas aparece como un hombre fuerte, como el gran profeta, ese que es llevado al cielo en carros de fuego, aquí sin embargo aparece en debilidad. Y esto está muy bien porque todas las personas, las más fuertes incluso como Elías, tienen momentos de debilidad, tienen momentos de bajón en los cuales pues no quieren seguir viviendo. Hay varias personas y varios momentos en la Biblia en los cuales aparece esa tentación del suicidio, algo que hoy en día es una de las causas de mortandad más grande entre los jóvenes, precisamente, aunque se oculta, pero es lo cierto. Dice Elías: Señor, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Muy interesante la reflexión de Elías, él que había sido capaz de acabar con el culto idolátrico a Baal, ¿no? Él que era el hombre de confianza de Dios, ¿no? Bueno, pues no está mal tocar fondo en algunos momentos de nuestra vida. Es más, de hecho, quizá cuando más nos conocemos es cuando tocamos fondo, mientras que cuando estamos postureando en el fondo, nosotros mismos sabemos que no somos nosotros. En los momentos de subidón, de consolación, espiritualmente hablando, pues hombre, son regalos muchas veces de Dios, pero no terminan de dar con lo que verdaderamente somos nosotros, ¿no? En ese momento de desolación, de crisis, Elías es visitado por un ángel que le dice: levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas. Muy interesante, ¿no? Darnos cuenta que la vida realmente es superior a nuestras fuerzas. Ciertamente la autoestima, humanamente hablando, ¿no?, tenemos que tenerla alta, pero ahora bien, ¿por qué? Porque todos tenemos razones para tener la autoestima baja, ¿no? En este caso dice el ángel, come. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a un alimento que en el Evangelio de hoy precisamente nos revelará qué es. Siempre la primera lectura y el Evangelio están conectados. En este caso en el Evangelio nos está hablando de la Eucaristía. Jesús dice: yo soy el pan de vida. En el Antiguo Testamento no, todavía no se había revelado la Eucaristía, sino que le dice: come, y con este alimento serás capaz de comer 40 días, andar 40 días y 40 noches. Y efectivamente, con ese alimento fue capaz de andar 40 días y 40 noches. Por cierto, que en El Señor de los Anillos también aparece, si os dais cuenta, un alimento también que hace que los hobbits puedan andar con fuerza, para que veamos que Tolkien era profundamente cristiano y hacía referencias muy escondidas, en este caso de la Eucaristía también. Pues bien, el Evangelio efectivamente nos da la pista, ¿no? Ese alimento que nos da una gran fuerza es la Eucaristía, para vivir la vida. El hecho de que la vida se haga pesada, insisto, no es algo inusual, ni siquiera entre los cristianos, ¿no? Por eso incluso los cristianos tenemos momentos en los cuales queremos desearnos la muerte, como Elías, como Job, en los cuales maldecimos el día en que nacimos. El camino es superior a nuestras fuerzas, hay que reconocerlo. También cuando uno es peregrino se da cuenta de eso, de que el camino es superior a sus fuerzas, ¿no? Y que necesita una fuerza especial, que no es solamente el alimento material, sino también el alimento espiritual. Es decir, el darle sentido a nuestra vida. ¿Cómo puede ser la Eucaristía algo que dé sentido a nuestra vida? Algo que es meramente pan, ¿no? Y que pues no hay pues algo que vislumbre, ¿no?, que tenga algo divino o celestial, ¿no?, algo que nos dé una fuerza. Aunque ciertamente hay personas que al principio, sobre todo de su acercamiento a la Iglesia, sí que lo sienten. Yo convivo con jóvenes que tienen ansia de comulgar. A mí me sorprende porque yo como sacerdote llevo ya muchos años y el Señor me ha quitado ese gusto espiritual, lo cual no quiere decir que sea verdadero, pero hay jóvenes que sienten ese deseo de ir a comulgar. Pues bien, puede ser así porque esa fuerza es de Dios, es decir, lo que comemos no es pan, lo que creemos los cristianos es que ahí está Cristo mismo, y Cristo dentro de nosotros, como podéis imaginar, es una gran fuerza. Si queréis un ejemplo, pues una caña de bambú, esos somos nosotros, quebradizos, pero si le metes dentro una vara de hierro, pues entonces se hace algo fuerte, algo que es capaz de afrontar, ¿no?, diferentes pruebas y dificultades de tensión, ¿no?, y de torsión en la vida. Eso somos nosotros con la Eucaristía, una caña de bambú quebradiza, pero fortalecidos por dentro. Aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, la fe nos lo dice. Aunque, a ser ciertos, si no te lo crees, haz la prueba.
Yo con pocos años, no sé, 10, 12 años, empecé a ir a misa todos los días porque mi padre me dejaba en el colegio y como hacía frío pues me metía en la capilla que estaba mejor y allí pues estaba en misa y comulgaba. Y yo creo que esa comunión diaria desde pequeño ha hecho de mí algo que yo no soy, una fortaleza mucho más allá de lo que mi pobre debilidad es. Por eso, si el que no crea en la fortaleza de la Eucaristía, que comulgue, que haga la experiencia, que vaya a misa incluso diaria, ¿por qué no? Y que vea si le ayuda o no le ayuda. Como decía uno, yo voy a misa todos los días porque me hace bien. Pues por lo menos misa los domingos, eso nos pide la Iglesia, para que no nos vengamos abajo, para que las pruebas de la vida no acaben con nosotros como Elías, que tiene que venir un ángel y decirnos, oye, levántate, ve a misa, come, que el camino es superior a tus fuerzas, que aunque tú no lo sientas, esa Eucaristía que tú recibes, esa palabra que tú escuchas, te fortalece por dentro y hace que tú seas capaz, ¿no?, de afrontar las pruebas de la vida. Los cristianos no somos mejores que los paganos, ni mucho menos, a veces somos incluso más débiles. Es como si el Señor nos hubiese acercado más a Él porque somos capaces de hacer más tonterías, ¿no? Lo que tenemos es una fuerza que los paganos no conocen, la Eucaristía, la palabra de Dios, la oración, la devoción a la Virgen María, tantos regalos que tenemos los católicos y que a veces pues convertimos en una especie como de mandamientos pesados sin darnos cuenta del valor que tiene, del beneficio que nos hace. Por eso acudamos a la Eucaristía, un domingo cualquiera, desde luego, todos los días, ¿por qué no? Y experimentemos ese cambio que se produce en nosotros. Por finalizar y decir algo de la segunda lectura, San Pablo, ¿no?, nos dice que no vivamos ya, ¿no?, como paganos. Precisamente por eso, porque nosotros tenemos esa fuerza, ¿no?, especial, lo que llamamos los cristianos la gracia, que hace que podamos vivir de una manera diferente, que podamos bendecir a los que nos persiguen, sí, bendecir, no maldecir, que podamos perdonar, que podamos amar. El amor es muy bonito cuando lo escribimos en los puentes, pero es muy difícil cuando se vive, ¿no?, en el matrimonio, a los padres cuando se hacen mayores, a los hijos cuando entran a la adolescencia. La fuerza no viene de palabras bonitas, sino que viene de Dios, que nos hace capaces de amar con su mismo amor. Que no nos lo creemos, comulguemos y recibiremos esa fuerza, esa energía del pan de vida, que dice Jesús, el que coma de este pan vivirá para siempre. Obviamente no se refiere a la vida mortal, todos morimos, está claro, se refiere a esas ganas de vivir interiormente, a ese aplacamiento a veces del deseo de morir porque la vida se nos hace pesada, ¿no?, el hastío de la vida. Probémoslo, tal cual. La fe, como el resto de cosas, se comprueba por experiencia, ¿no?, y se transmite por envidia, por cierto. Hay muchas personas que al verlas como viven nos transmiten esa envidia y su secreto no es otro que ese acercamiento a Dios, a la Eucaristía, a la comunión, a la oración, que hacen que tengan una fortaleza especial. Por terminar, un testimonio. Ayer en Santiago de Compostela entré a rezar un rato en la iglesia de Santa Clara, de las Clarisas, ¿no? Me encontré con 9 hombres rezando ante el Santísimo. Esta mañana también, muy pronto, 7:30 de la mañana, hemos ido a una capilla en la iglesia de San Fernando, aquí en Santiago de Compostela también, y había también gente rezando. Hay muchas personas que saben el secreto de la vida. La vida se les hace también cuesta arriba, como a ti y como a mí, pero tiene ese secreto, el secreto de la oración, el secreto de la comunión, el secreto de la Eucaristía. Pues que tengáis la suerte de descubrirlo, el Señor lo pone a vuestra disposición, no lo despreciéis. Que tengáis y que paséis un buen domingo. Saludos desde el fin de la tierra. Desde aquí se divisa la eternidad de lo que nos espera. Chao.